las creencias de nuestra especie, a lo largo del tiempo, van construyendo como un gran bosque, el inmenso bosque del inconsciente colectivo, que es esa palabra, ese término inventado por Jung, creado por él y que tantas veces repetimos, porque en el fondo es un símil muy bueno para el asunto del enigma en general. Es como si estuviéramos dominados por ciertas pulsiones que son ajenas a nosotros, pero que de alguna forma nos manipulan o tienen que ver con nuestra conducta de manera absolutamente inconsciente, sin que nosotros lo sepamos. En nuestros genes incluso parece que hay ecos de personajes o arquetipos y de historias y de archivos eternos que no controlamos. Fíjense, en el tema de los extraterrestres, en el tema de los supuestos tripulantes o los visitantes, como los llamamos aquí, hay una cosa en la que caí en la cuenta hace bien poco, y creo que es importante. Hay muchos fenómenos en la historia de la humanidad, pero sin duda ninguno tan tozudo, tan permanente, tan universal y tan calcado como el de estas visitas. Si uno va a los primeros documentos de la historia sobre la presencia de ufonautas, humanoides, extraterrestres, alienígenas, eves, lo que ustedes quieran, se va a dar cuenta que la similitud es total. En otros fenómenos, bien sea de la religión, bien sea de la leyenda, bien sea de la espiritualidad, bien sea de la trascendencia y de la muerte, hay unas diferencias notables. Sin embargo, desde siempre, desde antes de que se inventase el término extraterrestre, por supuesto, u ovni, las personas de diferente condición estaban viendo lo mismo. Cuando acudimos a sus dibujos, bien sean en papel, en barro, en piedra, nos damos cuenta de que son prácticamente los mismos seres, muy parecidos. Es decir, a pesar de la ciencia y tecnología, que todo lo invade y es normal, nadie ha podido desterrar la sensación de que ese fenómeno sigue igual de insistente. Pero hay grados. Si estos seres nos visitan, ¿de dónde son? ¿Pertenecen a nuestra mente? ¿Pertenecen a un universo que no conocemos? ¿Lo sabremos dentro de un tiempo? ¿Vienen en áreas tecnológicas puras y duras que atraviesan el espacio-tiempo? ¿Son aparatos desconocidos de inteligencias de la propia Tierra? Hay personas que piensan que están aquí hace mucho tiempo, en ese bosque eterno de nuestra mente, que son capaces de transformarse. Miren, hay un caso hace poco en Argentina que me impresionó muchísimo, pero bueno, ese se lo contaré luego, si les parece allá arriba. Tiene que ver con todo esto. La creencia hoy, en la sociedad de las redes sociales, nunca mejor dicho, en la sociedad de la hipertecnología global, se cree, muchas personas lo creen, que estos individuos, seres, entidades, son capaces de estar ya aquí infiltrados entre nosotros. No que vengan a una visita, asusten a un pastor, a un médico, a un piloto y luego se marchen, no. Entre nosotros hace mucho tiempo, incluso casi con aspecto humano. Yo sé que esto es rozar el delirio para muchos, solo hablo de creencias, ojo. Puede que no sea lo que yo pienso, aunque yo no sé nada. Las últimas encuestas en Estados Unidos arrojan más de 30 millones de personas que creen ciegamente en los infiltrados. Me sorprendió. Y entonces yo lo que quiero es extender a una serie de expertos esta cuestión. Infiltrados. ¿Será posible? Entre nosotros, dentro del alma de algunas personas, ¿pueden estar ya estas entidades? Sé que es un último peldaño muy peligroso, pero sé también que en el debate se van a arrojar verdades y quizá para algunos delirios de los que todos vamos a aprender. Ya lo verán. Y vamos a debatir sobre infiltrados, y digo bien, debatir, hacía mucho tiempo que no había un gran clásico. Haciendo el símil futbolístico, ya lo saben, este es seguramente el clásico del cuarto milenio. Y yo creo que está bien, de vez en cuando, ¿no? Con vehemencia. Este tema no admite claroscuros. Esto es una realidad, ha sido realidad, ¿desde cuándo? ¿Qué tipo de inteligencias puede estar aquí? ¿O es un ejemplo, precisamente la popularidad del tema, en redes sociales de la decadencia de la mente colectiva, creer en cosas que son poco menos que increíbles? Yo no lo sé exactamente, o esta es mi postura, pero ellos sí que van a hablar pues con toda su fuerza. Presentamos rápidamente. Jaime Garrido. Haigar, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿cómo estamos? Pues muy bien. Enfrente de Haigar, José Manuel Nieves, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido como siempre. Maestro Enrique, bienvenido. Muy buenas noches. Juanjo Sánchez Oro, bienvenido, compañero. Muchas gracias. Vamos a dejar, si os parece, yo creo que es de lógica, porque Haigar, claro, no puede fallar y trae su organigrama, un organigrama bastante limpio en esta ocasión, muy clarito, pero para resumirlo,
tenemos que empezar con las bases de las personas que sí creéis que esta posibilidad de infiltrados es real. Y tú hacías casi como una taxonomía, como una diferencia. ¿Eres capaz de explicarme en una andanada, por favor? Tan corto quizá no, pero bueno, lo intentaré. Por lo menos, lo intentamos. Yo no tengo ninguna duda que existen los extraterrestres, no tengo ninguna duda que están aquí, incluso en puestos muy altos, y puedo decir que he conocido personas que manifiestan serlo y demuestran capacidades que no son de humano normal. Por tanto, tengo que entender que es otra cosa, que no pertenece a nuestra realidad. Y siguiendo un poco las informaciones que hay, más lo que yo puedo conocer y entender, se puede dividir, digamos, en 5 grandes grupos. El primero sería aquellos que vienen en cuerpo físico, que es al que más miedo tiene todo el mundo, ¿no? Los extraterrestres que vienen en aves. El humanoide, lo que yo cuento en Visitantes y demás. Sí, normalmente humanoides. Una figura, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, estos seres podrían ser parecidos a nosotros, que la raza humana está extendida por todo el universo, o podrían ser de otras formaciones corporales. Obviamente, los que menos se parecen necesitan camuflarse. ¿Cómo? Pues con técnicas, dicen que holográficas, que no somos capaces todavía de conseguir, aunque ya conseguimos holografías perfectas. Y los otros serían disimulados. Hay un montón de fotografías, incluso de otras épocas, donde se ven seres que no son normales para la época. Estos vendrían siempre de una manera determinada, con una misión, con un propósito y una forma de actuar. Luego podemos tener la segunda categoría, que sería los que transmigan su conciencia aquí. Es decir, sería un poco lo de Avatar, que han conseguido la tecnología para trasladar su conciencia a un cuerpo. Lo harían con gente que ha muerto, que están muertos, y entonces le revivirían de alguna manera y cogerían completamente la conciencia, le insertarían en el cuerpo humano y desde ahí actuarían. Esto no está tan alocado porque el ejército americano reconoce que ellos pueden, que tienen lo que llama el superguerrero, que pueden migrar la conciencia de un general a un cuerpo robótico y desde ahí actuar y luego extraer. Por tanto, si lo dicen los americanos, imagínate lo que podrán hacer los ETs. El tercer nivel serían aquellos que encarnan en recién nacidos. Para quien crea en la reencarnación o en la encarnación, pues de algún lugar tiene que venir 7.500 millones de almas. Nunca las ha habido en la Tierra antes. No pueden venir de los monos de una en una reproduciéndose, porque eran poquitos y ahora somos 7.500 millones de almas. O hay gente que no tiene alma, o son 7.500 millones que vienen de algún lugar. Entonces podría ser, como dicen acá, que de otras dimensiones o de otros planetas llegaron a un acuerdo por cuestiones propias del propio planeta, aparentemente genética, que está defectuosa y necesita un lugar para cultivar, digamos, nuevas cepas hibridadas con nosotros. Hay que decir que, por lo visto, nuestra genética, nuestro ADN, eso que llaman basura, algunos científicos oficialistas, quizá fuera algo muy deseado por otras razas. Entonces, nacen con cuerpos humanos y son almas que vienen de otro lugar, con un pacto. El pacto es, y esto explicaría las abducciones, porque no tiene otra explicación sino, que en un momento dado, en esas abducciones se sacarían cultivos para llevar al otro lugar, o incluso los fetos, porque muchas mujeres que dicen haber sido abducidas luego tienen constantemente abortos espontáneos y los niños suelen desaparecer. En el cuarto punto estarían los que vuelven de experiencias cercanas a la muerte. Gente que no llega a morir, que está en coma, y en el otro lado llega a pactos, que yo he hablado con personas de este estilo, y a cambio de darles capacidades tienen que hacer algo hacia los demás, que es dar un servicio. No todos son peligrosos, algunos son muy beneficiosos. Y luego estaría el quinto, por ser sucinto, que es el más divertido de todos, y es que todos nosotros somos extraterrestres, de una manera u otra. Mire, voy a decir algo que es... Enhorabuena, Haigar, porque para algunos es una locura absoluta, ¿no? Yo no entro en eso, pero vaya forma de concretar. Y no es nada fácil. Concretar un contenido, ahora analizaremos el contenido, veo la cara de Nieves, pero yo te digo, como comunicador, Haigar, es una forma de sintetizar realmente espectacular. Luego podemos desarrollarlo, ¿de acuerdo? Lo haremos, claro, seguro. Nieves no sé si darle el paso. Y esto entiéndanlo, que estamos con humor, evidentemente sano, hablando de un tema muy serio, ojo, no queremos frivolizar en absoluto, pero lo que cuenta Haigar, lo crea él o no, y en este caso lo cree, es lo que mucha gente cree hoy en día, ojo, mucha gente nos sorprendería hasta qué nivel. Nos parece fuerte, ¿no? Nos parece muy fuerte algunas cosas que ha dicho. Ah, Nieves, claro, esto casi, porque eres mi amigo, pero casi no te levantas y te vas, ¿no? ¿O qué? Es que no sé por dónde empezar, pero voy a intentar empezar. Y empezar, como he dicho que vengo suave, vamos a ver si lo consigo, ¿no? Os pido, aunque Haigar ha hecho cierta brevedad, para los tres y luego entramos en debate. Brevemente. Me gustaría saber de dónde se puede sacar una persona como tú o como muchas otras, una cantidad de sandeces tan enorme hiladas una detrás de otra. Y me explico. ¿Hay un argumentario? Y me explico. ¿Está bien argumentado? No hay ningún argumentario, porque
Es verdad que somos 7.500 millones, pero si yo me tengo que poner a explicarte cómo es la explosión demográfica desde la prehistoria hasta ahora, pues hacemos otro programa. Pero está perfectamente claro. Que me dividas a los extraterrestres no solamente que están aquí, que lo das absolutamente por supuesto y no tenemos ni una sola prueba, sino que además me los dividas en categorías, que me digas que están infiltrados, que ocupan lugares preponderantes entre nosotros, que has hablado con ellos y que te parecen súper inteligentes. Le digo, hombre, te habrás encontrado con alguna persona inteligente, que no sé si te rodearán muchas, pero alguna tiene que haber, y a lo mejor te ha sorprendido por su inteligencia, pero no quiere decir eso que sea un extraterrestre. De todas las cosas que has dicho, solo hay una en la que te voy a dar la razón. La última. La última. ¿Ves? Que es posible que todos nosotros seamos extraterrestres. Es buena, ¿eh? Pero eso es una razón científica y fundamentada en lo que realmente sabemos. Que vino la vida de fuera. La vida, como bien dice Iker, pudo haber llegado a la Tierra de fuera, pudo haber venido del espacio y de fuera. Entonces, en ese sentido, esa vida arraigó aquí, pasaron miles de millones de años, se desarrolló, etcétera, etcétera, acabamos siendo nosotros, pero si realmente hubiera, y termino con esto, si realmente estuviéramos infiltrados o rodeados por por organizaciones enteras de extraterrestres, ¿te crees que no lo sabríamos? Pero que no lo sabríamos de verdad, que hay decenas de miles de investigadores en todos los ámbitos, en el ámbito de la genética que has mencionado, en el ámbito de la astronomía, en la búsqueda de vida, en la industria espacial, en la biología, incluso en la exobiología. ¿Tú crees que nadie tiene absolutamente nada que respalde ni una sola de las palabras que has dicho? Ahora seguimos. No, ande caso, ahora seguimos, rápido. Y no os preocupéis que vamos a tener tiempo de debatir. Enrique, os pido brevedad, Enrique y Juanjo. Yo me sitúo a mitad de camino entre la negación absoluta de Nieves y la afirmación o creencia absoluta. Más cerca de mí, Enrique, dilo. No, perdona, hemos dicho que, o sea, lo que no puede hacer es que andemos cortándonos unos a otros. Lo que puedo decir es que todo lo que has puesto, Heidegger, que son una serie de creencias que han ido evolucionando desde los años 50, en que los primeros contactados, como Menger, muchos, decían que eran extraterrestres reencarnados, hasta ahora, con toda esa evolución que luego veremos los nombres que reciben, es algo universal. Se encuentra en todas las creencias de todo el planeta hasta la llegada del racionalismo reduccionista. Es decir, es una creencia universal. Una creencia universal, ¿a qué puede obedecer? Desde un punto de vista reduccionista, a unos arquetipos, unos mitos, sin más negando el valor del mito, o desde un punto de vista de mente abierta, pero no tan abierta que el cerebro se me caiga de la cabeza, desde ese punto de vista puede obedecer a una realidad que nos trasciende, pero que hemos ido interpretando a lo largo del tiempo. O sea, no es algo moderno. Yo creo que hay un trasfondo de realidad. Vamos a ver, pongo ejemplos concretos y claros. En el caso de lo que él habla, de esos extraterrestres que encarnan, que modernamente se llaman wanderers o viajeros, vagabundos, está lleno, es lo que se llama los avatares. Es decir, Jesús es un ser de fuera que encarna, Krishna es un ser de fuera que encarna. Los budistas, por ejemplo, tienen un término concreto en el cual muchos de estos budistas, más de 100, son seres superiores, bodhisattvas, que encarnan una y otra vez. Tanto eso como la idea de el walk-in, o aquel ser que llega a un pacto con alguien que está mal o que está a punto de morir para tomar su cuerpo voluntariamente, lo cuentan las novelitas de Lobsang Rampa, que él era realmente el cuerpo de Lobsang Rampa, era Cyril Hoskin, que era un fontanero, eso está demostrado. El Dalai Lama, cuando le pregunté, dijo, ese señor no estaba en el Tíbet. Y que quien dice ser el espíritu de Lobsang Rampa le pidió permiso para ocupar su cuerpo. Desde eso hasta las posesiones forzadas. O sea, hay una creencia, estoy hablando de creencias, muy intensa en que cada vez más en nuestros tiempos hay posesiones incluso de dirigentes mundiales por entidades negativas que tratan de tomar control por ese medio de la Tierra. Estoy hablando de creencias. Otra cosa es ver qué puede haber más allá y eso lo vamos a analizarlo. Juanjo Sánchez Oro, por favor. Bueno, yo no sé, yo un poco escuchando lo que decía Heidegger, yo no sé si el debate sería sobre dónde están los infiltrados, sino quiénes no son infiltrados, porque incluso por estadística en esta mesa debería haber varios, ¿no?, que fueran infiltrados, ¿no? ¿Quién sabe? Habrá dos hombres de negro por aquí, Habrá dos hombres seguramente. de negro.
Entonces, yo sí que también, escuchándote con atención, me recuerda mucho a las clasificaciones que hacían los teólogos en la antigüedad sobre los demonios o cómo funcionaba el mundo invisible. Son ese manejo de entidades paralelas que están envolviéndonos. Yo creo que es el mismo patrón un poco cultural, ¿no? En ese sentido me recuerda bastante. Y sí que quizás estoy en parte también de acuerdo con lo que dice Enrique, en el sentido de que estamos ante una creencia universal, pero también habría que ver un poco cómo se va modulando a lo largo del tiempo y por qué ahora vuelve a surgir. Y por qué también ha cambiado, porque hemos pasado de la demoniomanía y de la persecución de las brujas, que también tenían posesiones, ¿no? Estaban rodeadas con los íncubos, los súcubos. Hemos pasado de esa forma de expresión y de contacto con lo sobrenatural, que interactuábamos constantemente con ello en la Edad Moderna, hemos pasado ahora a los extraterrestres. ¿Por qué? Lanzamos la pregunta para el debate. Puedes intervenir en cualquier momento, pero es muy interesante, Juanjo. ¿Por qué vuelve con fuerza esta idea a través del planeta globalizado? A mí fíjate que te decía también, Enrique, el reduccionismo racionalista. Yo os he escuchado a vosotros y me parecéis bastante reduccionistas, porque lo que no es extraterrestre es un alien. Lo que no es un ovni pero en es mi un caso platillo no he volante. dicho eso, ¿eh? En mi caso he hablado de que las creencias no hablan de extraterrestres, sino de seres suprahumanos. Pero lo que voy... no hagas de árbitro que el árbitro es Iker. No, si no solo de árbitro, no. Te digo que es que Heigar ha llegado a decir, es que claro, ha dicho tantas que de repente me acuerdo. Oye, ha llegado a decir un debate sobre que lo que dice Heigar. ha llegado a decir que los americanos tienen una tecnología para traspasar una conciencia de un militar, de un general, de un militar a un robot. Oye, que la explique porque yo la desconozco. Pero ¿cómo que la desconoces? Pero madre mía, pero ¿qué decir a eso? Pues que hay que... Yo traía todo el argumentario que iba a desarrollar él, lo tengo aquí escrito, porque soy clarividente. Entonces ya sabía que esto es lo que iba a decir durante todo el rato, caso de estar aquí, señor Nieves. A mí demuéstrame algo. No, y también no. Demuéstrame algo, pero te voy a demostrar al estilo NASA, que creo que te gusta bastante. Es que, por si acaso venía preparado. Esto es lo que es la NASA. Tiene un presupuesto de 19.200.000, un montón de pasta que se gasta al año. ¿Qué información recaba? Bueno, hay que decir que un geobyte es la unidad de medida más alta que hay ahora y tiene estas cifras 1, 2, 6, 7, bueno, todo este montón de números que son los bytes que ocupa. La NASA al año acumula un montón de miles de estas medidas, ¿vale? Entonces yo entiendo más o menos por lógica que las clasifica antes de darlas al público general. La ultra secreta yo entiendo que será un 50%, que para eso se gastan el dinero. Sí, lo estimas tú, ¿no? El top secret que guardarán pues un 20%. No hay top secret. La secreta, es que no pueden darlo todo. No, perdona. Déjame acabar, hombre. No, es que ya vas mal. O sea, es que no hay top secret. Claro, es que el problema es que no, esa cantidad de datos, que es verdad sobre cualquier misión, es tan enorme que no hay científicos suficientes para analizarla. Para el caso entonces, hay sobredosis de datos. Perdona, se hacen públicos, se meten en bases de datos públicas para que la gente que tenga formación en sus casas y la meten ayude, toda, o sea, cabe en cualquier sitio. Bueno, una vez más, no sé qué tiene que ver esto con las yo tampoco. en la Tierra. Sí, pero es que tiene que ver. De todo este porcentaje, al final, pero vayamos al ¿qué es lo que le van a dar al público en general o a los periodistas? Pues le van a dar el 1%. Y ya que le dan el 1%, ¿qué le van a dar? ¿Lo mejor que tienen o lo peor? ¿Y se lo van a dar limpio o se lo van a contaminar para que digan lo que quieren que se diga? Pero conclusión, los periodistas aportan 0 euros al presupuesto de la NASA. Eso de periodistas va con segundas, ¿no? A los oficialistas. Bueno, la ayuda que ofrecen a la NASA es 0. ¿Y entonces qué le van a dar a cambio de 0 y 0? La mejor información. Y él siempre se basa para echar de este lado abajo todas las argumentaciones que se lo dice la ciencia. Pero comprenderás... Se lo dice la ciencia que él no paga. Bien, pero Heigar, comprenderás... pero comprenderás que lo que has dicho... No, yo no pago nada. Lo que has dicho es fuerte. Sí que es fuerte. Lo que has dicho es fuerte. Es fuerte, pero es que siempre está con el mismo argumento. Que él se lo dicen los científicos y nosotros no lo dice Internet. Los científicos de verdad no tienen voz. Vayamos un momento a la cuestión. Vamos a ver, tú eres un señor que ha hecho una carrera. Sí. Una carrera. Y no pensé nada que fuera como práctico. muchos que te puede sorprender. Pero perdóname, pero un momento. José Manuel, que creen en los infiltrados. Yo digo lo que hay. Está diciendo los científicos como si fueran una gentuza los científicos comparable a lo que diga cualquiera en Internet. Te voy a contar... Un momento. ¿Vamos a volver al tema? Sí, vamos a volver al tema, exactamente, Enrique. Pero os voy a contar una anécdota que es tremenda. No puedo dar el... Yo un día hablando con alguien importante, vamos a decir, de la OTAN, y yo siendo muy recatado, evidentemente, convenciéndole de por qué tenía que venir al cuarto milenio, que vino. Porque uno, cuando habla con alguien tan importante, evidentemente siente cierto rubor o, bueno, ya sabemos cómo es esto. No, mire usted, si nosotros tocamos muchos temas científicos, sabéis la historia, ¿no? En general, nuestro tema, que es la verdad, engloba todo. Y a veces te sorprende cuando alguien de mucha altura te dice, no, si es aquí
el asunto grave de verdad son los infiltrados y los intraterrestres. De verdad, de verdad. Bueno, pues, con esto te quiero creo. decir, yo no sé si tienes razón o no, con esto te quiero decir, José Manuel, que te sorprendería mucho, No, no sí, alguien con una carrera, sino alguien, incluso de estamentos importantes, que tiene esta creencia. Voy a lanzar la pregunta que decía Juanjo, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Yo- Y debatimos. Yo me estuve interesando, por ejemplo, del auge de los reptilianos, que es una forma también de infiltración que Sí. está muy extendida. Porque además yo Y creo de que los Enrique... híbridos. Claro, pero Reptilianos. tanto Enrique como tú, que habéis estado investigando muchísimos casos ufológicos, os daréis cuenta de que es realmente excepcional, ¿no? La presencia que tiene la figura del reptiliano como una especie de icono cultural últimamente. Porque si te vas hace unos años, los reptilianos no aparecían por ningún lado. Hay estadísticas hechas como... Yo te corregiré luego, ¿eh? Bueno, pero yo te hablo, por ejemplo, del estudio de Thomas Ballard, que estudió 250, me parece que eran, abducciones. Abducciones. Ni una de ellas, solamente una, hablaba de algo que se podía parecer a un reptil. ¿Y qué quiere decir esto? El resto ¿Este eran... icono cultural nuevo de dónde viene? Claro, Que es el una resto que cortina de eran, humo para que no que se era, vea que el era lo resto, predominante para que que no se vea la veían, verdad. grises y el famoso rubio no nórdico, ¿no? Luego había también bastante presencia de animales o seres de tipo insectoide. Entonces, ¿por qué ahora viene esto? Bueno, habría que meterse con cuestiones de la ciencia ficción, también una serie de especulaciones, pero yo creo que lo que ha habido... Películas y series de Sí, televisión. ahí hay una interacción muy curiosa bueno, que es un poco larga de explicar, pero hay un investigador, un profesor de la Universidad de Edimburgo, que él defiende la teoría de que ha habido como dos grandes momentos, sobre todo uno reciente, que sería a partir de que casi muchos de los contactados, de los grandes movimientos contactistas, pensaban que se iba a producir realmente ese gran encuentro entre los seres de otro mundo y la Tierra. Y eso sobre todo ocurre en los años 70 y los 80. La famosa misión Rama sería uno de los grandes ejemplos. Que es momento álgido tanto de casos como de sensación de que este asunto va a dar algo gordo, ¿no? Es una especie de lo que muchos han llamado ufolatría. Realmente se crean grupos religiosos en torno a eso. Yo creo que todos tenemos amigos que de alguna manera estuvieron militando, entre comillas, dentro del grupo Rama. Y luego viene la gran decepción. El contacto no se produce. Cuando falla la profecía, ¿no? Cuando falla todo, es inminente, todo el mundo se prepara para ese contacto, se preparan, pero arriesgando sus puestos de trabajo, dedicando toda su vida a ello, y no llega. Entonces se cambia el discurso por, vale, no es que tengamos que esperar a que vengan, sino que ellos siempre han estado aquí. Y esto es algo que, según este investigador que comento, Robertson, ya ocurrió también en los orígenes del cristianismo. De manera muy particular, ¿en qué sentido? Se esperaba la segunda venida de Jesús, pasan 20 siglos y no llega, y la Iglesia cambia el discurso y dice, no esperemos a la nueva Iglesia, no esperemos al nuevo reino de los cielos, sino que el reino ya está aquí. Y entonces se funda la Iglesia. Es cierto que hay una segunda venida que todavía se espera, pero ya gran parte de esa expectación, de alguna manera se consuela o se canaliza a través de esa venida. Bueno, pues él ve una serie de patrones culturales muy parecidos, ¿no? Que es lo que yo decía que veía en la clasificación que nos has puesto antes, Haidar. La clasificación es una forma de meterlo en grandes grupos para poderlo entender, pero podréis negar si queréis las abducciones, pero hay más de 1 millón de personas en el mundo que han declarado y han contado más o menos las mismas historias. Yo conozco a 3 que no se conocen entre ellas, que les miro a los ojos cuando me hablan, que veo su sinceridad y podéis decir que es una deformidad del cerebro o cualquier cosa, pero eso es tampoco no querer ver la realidad. Y confío a personas que se dedican a ayudar a los que han sido abducidos. pero Bueno, ha Y habido coincide grupos, las ha habido experiencias grupos que de dan. terapia sobre todo Es eso que también. los ¿Sabes a mí lo que- hipnosis. a mí me revela una cosa, mira, yo puedo estar de acuerdo, puedo escuchar testimonios, perfecto. Pero a mí me revela, por ejemplo, que estos grandes gurús que están hablando de la infiltración, que aparte están creando una gran paranoia, a mí me enfada muchísimo el crear miedos infundados. Yo creo que tenemos en esta sociedad suficientes miedos como para que encima nos creen otros que sean en gran parte imaginarios. A mí Miedo por lo ninguno, menos eso que miedo me revela ninguno, mejor bastante. que ya estén aquí, que no tengan que crear ver con sociedades de vamos a miedo ver, me enfada vamos mucho. a ver. Pero sobre todo, por ejemplo, una de esas maneras de la presencia de la infiltración, muchos de ellos, por ejemplo, David Icke, que es uno de los grandes gurús que defiende la idea de la granja humana, ¿no? Del Matrix en el que estamos, él dice que uno de los inventos de esa infiltración para dominarnos es Internet. Y el mensaje de David Icke, si ha llegado lejos, es gracias a Internet. Entonces, que me expliquen cómo puede vivir él con esa propia contradicción. Que el instrumento que él está condenando es el que le está dando fama y dinero. Y de estos telepredicadores de YouTube hay muchos. Y a mí, sinceramente, me revela bastante. Porque o no somos muy listos y no nos damos cuenta de ello, o entonces son víctimas o son cómplices de la infiltración. El tema, sí, porque Mitad, todos mitad. vivimos en contradicción. Pero volviendo al tema, por retomar algunos puntos que habéis dejado sueltos del tema supuestos extraterrestres entre nosotros. Decías con toda la razón que cuando el folclorista americano Thomas Bullard analizó las abducciones no había. Pero cuidado,
hay variantes en este fenómeno como en todo. Sin embargo, el concepto reptiliano existe desde lo más remoto en todas las tradiciones. No solo existe que los dioses del Edén, no en el Génesis, que hablan de la serpiente que tienta a Eva, sino en toda la mitología hebrea y en la de otra cincuentena de tradiciones, la idea de que dioses reptiles bajados del cielo tientan a los humanos, se unen a los humanos, es más, es una constante a lo largo de toda la historia. Tanto la idea de que se encarnan en humanos como la idea de que algunos se mezclan con los humanos y dan lugar no a cualquier cosa, a las estirpes y a los personajes más famosos de todos los tiempos. Es una creencia que ha existido siempre los siddhis o los siddhas en Pero la ahí India. puedes decirlo cualquier cosa, porque si ya empiezas a moverte en el neblinoso territorio de las leyendas, también tienes minotauros, también tienes mitad caballo, mitad humano, también tienes ángeles y no sé qué, con cabezas de águila. No te vayas por las ramas. Cualquier animal te vale. Pregunto, cítame una docena o 20, como yo te puedo citar, de dioses, de estirpes, etcétera, que provengan de seres reptiloides. Eso lo conoce muy bien Juanjo Sánchez Orín, me va a dar la razón. Y dime un solo caso de estirpes que vengan de toros, una sí, o que vengan de caballos. No lo sé, pero porque se ha puesto de moda el reptil. No, pero que no, hombre, que ¿cómo de moda? Pero ¿cómo puede ser alguien tan ignorante e ignorar toda la historia y el folclore de los tiempos más remotos? Por favor, es que hay muchas tradiciones que son está bien que niegues algo que suena a irracional. No niegues la mitología y la historia. No, la mitología no, pero hay que colocar a la mitología en el lugar de la mitología, en el lugar. Sí. Entonces, como siempre me decís que si yo soy el que no, pues el que no sabe. Os voy. Bueno, sabes no de lo sabe. tuyo. Vale. De ciencia me das mil vueltas. Os voy a dejar absolutamente clara no cuál es mi postura, sino la postura de la gente que razona y no se traga lo primero que lee por internet, es que yo no me lo trago, sino que pregunta y indaga un poco más allá para ver qué puede haber de realidad. Escucha, y no tarda nada. ¿Hay vida fuera de la Tierra? Sí, rotundo, o sea, absolutamente, no me cabe ni duda. Pero no solamente a mí, sino, pero perdona, no solamente a mí, bien. A toda la comunidad científica, fantástico. sino de qué la estarían buscando tan activamente como la están buscando. Inteligente. No, ahora he dicho vida. Paso 2. ¿Esa vida puede haber evolucionado a formas inteligentes fuera de la Tierra? Sí, rotundo. ¿Por qué? Hace medio siglo era un no rotundo. Bueno, te hablo de ahora. Te hablo de ahora. ¿Y por qué? No, hablo de buena. Yo creo que él mismo hace no mucho tiempo no, me encanta. Inteligente, pero porque ha habido el tiempo suficiente en la historia del universo para que eso para que abráis un poquito vuestra mente. Es decir, si consideramos que el ser humano como especie inteligente no va más allá de 1,5 millones, 2 millones de años y que el universo tiene 13.000 y pico millones de años, pues vemos que ha habido tiempo suficiente. Pero yo nunca, y te conozco hace muchos años, quiero decir que vida sí, pero vida inteligente, rotunda. Ahora bien. Es que Nieves lleva abriendo un poquito su mente desde hace 5 años que viene a cuarto milenio. Me dejáis acabar. Yo siempre he dicho lo mismo en esto. No. De verdad. Bueno, te buscaré una grabación. Ahora bien. El problema es que el universo es tan grande y tan vasto que es muy difícil que es muy difícil que haya coincidencias de lugar y de tiempo, porque ¿quién nos dice a nosotros que puede haber habido una civilización maravillosa que durara 100 millones de años, pero que fue hace 3.000 millones de años? Está claro, lo que no crees es que estén aquí. Si estuvieran aquí, lo que no creo efectivamente es esto, que estén aquí y que estén entre nosotros y que nosotros estemos fabricados por ellos, puedo seguir con su argumento. Pero de todas maneras, creer no es saber, demuestra que no están aquí. No, al revés, eres tú el que dices que están, eres tú el que tienes que demostrar que están. Les necesito a ellos para yo te puedo demostrar, yo te puedo hacer una demostración de que no están, pero tú no me puedes demostrar que están. Si coges un sector en donde no están, lo puedes demostrar. No, si fuéramos tantos, si fuéramos absolutamente tantos y en todas partes y tal, ¿por qué la humanidad no conoce eso? ¿Por qué no saben eso? Ni ves, José Manuel, José Manuel, ni ves ni dejas ver.
No, pero por Dios, Iker, pero siguiendo y tú con la ves lo que te argumentación de inventas. Nieves. No, no me lo invento, yo Siguiendo lo con la conozco. argumentación de Nieves. En parte. Enrique. Vamos más allá, porque está muy bien. Me ha sorprendido mucho Nieves, lo que ha hecho Nieves. enhorabuena, Me ha sorprendido, estás ¿eh? abriendo un poquito tu mente. Pero es que esto lo he 5 pensado años siempre. en cuarto milenio Si no- y no he antes en cambiado, milenio no 3. te has atrevido Te a han decirlo, permitido. No, lleva árbitro. 10, lleva 10. Vale, No he bueno, no, cambiado, pero vale. esto es lo que he Entonces, pensado siempre y además es portavoz Sigo. de todo un sector Enrique. enorme. Continúo. Vamos a ver. Tú sabes muy bien que no solo los transhumanistas, sino Michio Kaku, entre otros, plantean ya desde hace tiempo que en la evolución futura el ser humano no solo va a ser capaz, primero, de tomar conciencia de su conciencia, sino independizar su conciencia y instalarla, los transhumanistas, en máquinas. Sí, ¿verdad? Sino de crear lanzaderas cósmicas, lo digo de esa manera, y no hacer el viaje interestelar a bordo de naves, ¿Para qué? sino lanzarlas a otras galaxias. Pues bien, estamos todavía, nosotros somos como niños que estamos en el primer año del jardín de infancia. Cuando esos niños hayan terminado su carrera, no solamente concebirán, no digo lo estarán haciendo, lo harán mucho después, ya cuando tengan siglos, no solo serán capaces de hacer eso, sino de, como han contado todas las tradiciones, instalarse seres con un nivel de evolución muy alto en cuerpos, encarnar en cuerpos como el de Cristo, el de Krishna, el de Buda, para ayudar a evolucionar a la humanidad. Cuidado, de la misma manera otros seres bandoleros, otro tipo de cosas. Es lo que iba a preguntar. No, lo cuento yo no. Lo cuentan dos individuos, ¿Y por por qué en ejemplo, secreto, muy entonces? famosos. ¿Por qué en secreto? ¿Me permites? No, no en secreto, estoy ¿Por hablando qué de en algo secreto? abierto. ¿Por qué es una conspiración? ¿Por Perdón, qué? perdón, no sabes de qué estoy hablando. Si fuera así que así. primero escucha de lo que Breve, hablo. breve, Enrique. Muy breve. Pongo dos ejemplos. Dos escritores famosísimos. La premio Nobel y premio Príncipe de Asturias de Literatura, Doris Lessing, iniciada en una tradición en la que yo también estoy iniciado, que cuenta en las obras que ella valora más de ciencia ficción cómo agentes de otros sistemas cósmicos vienen a la Tierra, encarnan en seres humanos para ayudarla en su proceso de evolución. Y dos, Philip Dick, que sabe muy bien Nieves, él es el inspirador de las películas más potentes que se han hecho en el cine y en la televisión, la serie Minority Report, infinidad de ellas, Philip Dick, que como Doris Lessing creía que él era un walking, no solo en Valis, en su obra Valis, habla de qué es eso, sino él estaba convencido de ser un ser encarnado. Cuidado, no un walking, un wanderer. O sea, un vagabundo de las estrellas. O sea, que además y son haberse encarnado. extraterrestres sin saber que lo son. No, o sea, perdona, pero de todas gente formas, a ver, que toma sospecho, conciencia yo de sospecho eso. que soy Nieves, Nieves. Y ahora Jaime. Nieves, por favor, no sigas tirando pelota afuera. De lo que yo hablo es algo claro y concreto. No, pero la es que- creencia de que para evolucionar, y más en este momento la Tierra, hay seres que encarnan aquí y hay infinidad de niños que encarnan aquí con el propósito, la misión, la tarea que se está impidiendo por todos quién los les da esa medios tarea? de que la Tierra dé un salto adelante. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿A ti quién te ha contado eso? Pese a lo los sabemos manipuladores dentro, lo y a- vemos dentro, Lo lo veis tenemos dentro, dentro, lo lo tenéis tenemos Perdona, dentro y lo pese a manifestamos los fuera. manipuladores Vale, o sea, y es a una los expresión. palmes, Es una expresión. Un momento. Juanjo, por favor. No, y que Muy interesante. Yo creo, a ver, yo entiendo que exista esa creencia, pero habrá que superar el testimonio. Es decir, del convencimiento privado habrá que pasar a algún tipo de conocimiento público. Porque si yo me creo que soy Napoleón, me vale igual que si me creo que vengo de las estrellas y anda que no tenemos casos de sectas peligrosísimas, autodestructivas, que los líderes Algunas se creían con estos mesías. temas, hay que decirlo, ¿eh? Se Algunas creían, empleando pues, estos temas. Se creían auténticos mesías y con Yo no he hablado de fatales ninguna consecuencias secta. He para hablado todo de el grupo. Cristo, he hablado de Krishna, he hablado de Buda. Muchos pero de no he los hablado líderes de- Que podemos muchos hablar de de los cualquiera, líderes, aquí somos... Una Enrique, cosa, me gustaría, a Jaime Cualquiera que preguntarle. destaque un poco, bueno, no es de aquí. infiltrados, Es de aquí. interesante, infiltrados de dos tipos en la, No, en la- de en la dos no, filosofía. Bueno, de es decir, 5 tipos. positivos y negativos también. Por supuesto, Porque eso pero no a hemos ver, hablado. centrémonos un poquito. Somos seres humanos, ahí estamos de acuerdo. Todo el mundo sabe lo que es la parte humana. Una Cuando maquinaria, cuando le una preguntas qué maquinaria. es el ser, ahí se calla todo el mundo. El ser, que es Ahí lo es que donde somos entras en tú. realidad, Ahí es donde no entras está en esta puñetera dimensión. Está fuera de aquí y se manifiesta aquí. Tú a lo mejor nunca has hecho nada creativo en tu vida ni has hecho nada especialmente emocionante o no has sentido eso dentro de ti. Pero millones de pintores, incluso de científicos, que de repente dicen, es que estaba soñando y inventé Sí. esto. No,
es que ahí se manifiesta el ser en ellos, le ponen la información, ellos por la mañana van y lo dibujan o lo escriben. Y eso Ahí es hay cuadros de extraterrestre. Heigar, aunque no se ve muy bien, y por ahí hay otro. Lo más sublime de Heigar, el pintor, yo soy Heigar, la persona que se pone a pintar, no lo hago yo, estoy harto de decirlo, es la manifestación del ser en las maravillas que hay en esos cuadros. Aunque no le presta atención a nadie los compre, da Bueno, igual. muchos y como yo, creativos- escritores, y como yo, O sea, otros eres músicos, incapaz- y como yo, filósofos. Eres incapaz de asumir que tu parte creativa, tu Es- parte sensible, Eso tu es parte lo que no creía sé yo qué, cuando mi ego era tan grande como el tuyo, No, o hasta sea, que aprendí que eso no que lo forma mejor parte del ser humano es la parte del ser. Y entonces, O sea, somos igual cáscaras. que somos cáscaras, cáscaras. somos el coche, Somos pero cáscaras, somos el conductor, somos el relleno, pero nos ponen somos desde el fuera. conductor, tu cuerpo es la Tócate las cáscara, narices. tu cuerpo es el Nieves. vehículo, Muy Nieves, interesante, pero tú porque eres esto es el conductor. filosófico, Y es lo que no Perdona, quieres ver. Nieves y Heigar, me vais a admitir que el ser humano es una maquinaria biológica, biofísica. Es una maquinaria. 3.000 millones de años han Pero tardado somos una en ponerse maquinaria, a punto. ¿no? Lo somos. Ha habido tiempo, ¿eh? Pero somos una maquinaria o no? Pregunto. Somos una maquinaria. Vale, bueno, se puede, somos ver, una se puede ver maquinaria. así. Lo que yo me pregunto es, la única diferencia que hay, fundamental, entre tú y yo al menos, es, ¿hay un fantasma, hay algo que esté fuera de la maquinaria que anime esa maquinaria? Yo digo que sí. Perdona un momento. Y ese es que algo- cada trocito... Pero bueno, un ya. segundo, Iker. por Sería otro Dios. debate esto, ¿eh? No, es que... No, pero es que yo lo que digo, es el que el debate ser es humano... quién el ser- ocupa la Perdona, maquinaria. Enrique, el ser humano no se chascaron los dedos y apareció el No. ser humano tal y como está. O sea, de Es otro toda, esa misterio grande. de toda esa maquinaria, cada uno de los pequeñísimos sistemas y subsistemas que tiene esa maquinaria funcionando todos a la vez, ha ido desarrollándose uno por uno en otras criaturas diferentes, desde los ojos, a los huesos, Sí. al esqueleto, Pero que a no los hablo de que riñones, la maquinaria sea a lo que sea. extraterrestre. Todo eso se ha No, ido que lo que desarrollando hablo es de que la a lo largo maquinaria- de un tiempo Pero inimaginablemente lo que largo. hablo es de la que la maquinaria no sabes quién la anima. Y lo que yo digo como creencia, como ha dicho muy bien Sánchez Oro, de toda esta marasma, a lo único que yo me apunto, porque tengo mis creencias, es que como han creído todas las grandes tradiciones, hay avatares. No como la película, que es un nombre que han cogido, vale, como Jesús, como Cristo, infinidad de ellos, que han animado y que han animado la historia, que han sido motores de la pero historia. no te das Y ahora, catalizadores. y lo que yo digo es que si mi creencia y mi teoría es correcta, ahora, para que la humanidad dé el salto que debe dar, hay muchísimos seres en esa teoría que se están encarnando en este planeta para ayudar a ese planeta que dé el salto. Y que hay demasiada tecnología y demasiada zombificación para que esos niños, esos adultos, esos adolescentes no den el salto. Una Eso cosa- es lo que yo digo. Esa es mi conclusión. y es lo importante. Heigar, empezabas con unos argumentos tremendos, ¿no? Por su riesgo. Hemos visto las reacciones, me ha gustado mucho lo que habéis contado, pero esos infiltrados, que en tu opinión están aquí, tienen como una doble misión, ¿no? Uno es ayudarnos a evolucionar, según tu teoría, pero otro sería lo contrario. Sí. Te refieres muchas veces a ellos también como los seres sombríos o Claro, demoníacos. el cuerpo, que es un lugar estupendo para alojar la conciencia, en la Tierra está servido con tantas personas que estamos. Entonces, los hay que vienen a aprovecharse del cuerpo humano para situarse aquí como estructuras de poder dentro de lo maligno, que como nosotros lo calificamos. Para ellos es como para nosotros comernos gallinas. O sea, las gallinas para nosotros son algo que cultivamos y para ellos pues son un poco lo mismo. Son los Granja cuerpos, humana, por cierto. Somos una granja humana, efectivamente. Entonces, también es cierto que puede que en la Tierra haya dos vertientes. Una parte que sean los descendientes de los monos y otra que hayan tenido, o los que pensamos que ha habido una manipulación genética en algún momento de la humanidad mezclado con seres de otros planetas. Bueno, yo no quiero quitarle a esos que tienen la ilusión, que provienen del mono, como les dice la ciencia oficialista, que los científicos tienen todo mi Es que el respeto, genoma pero los es oficialistas es uno. ninguno. El genoma humano es uno, El no genoma son universal dos, son ni tiene varios. variantes. No, tiene un 90% No, no, de esto no es un genoma debate, humano. bueno, eso sería- Un ADN basura. Pero todos tenemos el mismo, o sea, no es que estás diciendo como si hubiera dos o tres tipos de humanidad. Ese es otro tema de debate muy largo. Ese es otro tema. Hay No te diferentes entiendas, hombre, conciencias y no te diferentes entiendas. humanidades. Sería otro tema. Voy a acabar con Sánchez Oro, que siempre es muy cauto. Tú hablabas de que todo esto de los infiltrados en concreto, y que hemos escuchado muchas cosas, tiene mucho que ver, o que nace, o que se extiende desde un momento de conflicto enorme en el planeta Tierra. Podríamos terminar con eso, ¿no? Para ti es un producto, como siempre tú enfocas esa, cultural, sociológico. Yo creo que en gran medida, a menos que haya otro tipo de pruebas que vayan más allá del testimonio, para mí es una mitología que está en construcción. Tiene un primer arranque seguramente con la Guerra Fría,
cuando hay esa gran obsesión de que realmente Estados Unidos está invadida por los comunistas, ¿no? Y a partir de ahí, que es justo también el auge del fenómeno OVNI, parte de esa angustia, de esa paranoia que hay, hasta el punto de que, por ejemplo, cuando lanzan el Sputnik, buena parte de la población pensaban que de alguna manera ese satélite estaba leyendo las mentes, porque se sentían totalmente invadidos, ¿no? Entonces, Uno esa de ellos, sensación, Stephen King, lo creía, por cierto. claro, esa sensación de intrusión se traslada a otros ámbitos. Y acordaos, por ejemplo, una de las películas de la época, la de la invasión de los ultracuerpos, la primera versión de los años 50, que hablaba de eso. Es esta idea. Es esa idea, es esa idea exacta, también mezclada seguramente con el tema del comunismo, porque lo que representaba era que el triunfo de esos extraterrestres hacía una sociedad que no sentía emociones y que todos pensaban por igual. O sea, que había un doble mensaje político, ¿no? Y a la vez un poco de ciencia ficción. Homenajeemos también al gran Chicho Ibáñez Serrador, Sí. con aquel Los Bulbos, ¿os acordáis? Los Bulbos era de Historias para no dormir. Siempre que increíble. hagamos, yo el compromiso, siempre que citemos alguna película enorme, claro, norteamericana, sería bueno recordar también las nuestras, por ejemplo, esos grandes creadores que según Heigar, yo ahí estoy muy de acuerdo, luego esto sería para analizar, ¿no? Empezamos este programa con el gran Jean-Michel Jarre. Él dice que muchas veces cuando llegaba al momento inexplicable y álgido de la música, él era consciente de que era instrumento, ¿no? Él lo decía, o lo decía Johann Sebastian Bach, o lo decían tantos, ¿no? Que eran conscientes, como decíamos, que el ego se disolvía un poco y que simplemente eras interpretador de una música, de algo. ¿Qué es la inspiración? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Bueno, pues un gran tema. Estáis todos invitados, por supuesto, a los clásicos. Gracias, Heigar. Muchas gracias. Gracias, maestro, como siempre. Gracias, Juanjo. Gracias, Nieves, como siempre. Me ha encantado tu frase, ¿eh? Vida inteligente, sí rotundo. Luego, espero que no se arrepienta. Un abrazo muy fuerte, Nieves.